En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto que acabo de hacer se llama persignarse o hacer la señal de la cruz. ¿Usted hace eso alguna vez? Mucha gente lo hace, a veces un poco apurada, a veces sin decir nada, a veces sin saber exactamente cómo hacerlo. Lo hacemos diciendo estas palabras y haciendo estos gestos. En el nombre del Padre, tocando la frente, y del Hijo, tocando el pecho, y del Espíritu Santo, tocando los dos hombros, empezando por el hombro izquierdo. Como algo curioso, en Grecia y otros países del oriente de Europa que pertenecen a la Iglesia Ortodoxa, esa última parte se comienza en el hombro derecho. A veces se termina haciendo una crucecita con los dedos y besándola, o poniendo la mano en el corazón. Persignarse es una manera de invocar a Dios, de poner en manos de Él nuestra jornada, lo que vamos a hacer, el recuerdo de alguna persona querida. Es la forma de empezar un momento de oración, la forma de empezar la misa. Persignarse al pasar delante de una iglesia es reconocer que Dios está presente allí de una manera especial. Lo mismo delante del cementerio, al que antiguamente se le decía camposanto, lo que expresa que hay algo sagrado en ese lugar donde descansan los restos de nuestros muertos en espera de la resurrección. Persignarse no es un gesto supersticioso, o por lo menos no tiene por qué serlo. Es una forma de ponerse en la presencia de Dios, delante del cual estamos en todo momento, pero al persignarnos lo hacemos consciente. Al hacer la señal de la cruz, al persignarnos, nombramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los cristianos creemos en un solo Dios, pero que se manifiesta en esas tres personas. No es difícil imaginar al Padre, verlo como el Creador. Dios es invisible, pero en nuestra imaginación podemos pintarlo como un anciano, pero lleno de vigor, como lo hizo el ángel en la Capilla Sixtina. Menos trabajo todavía nos da imaginar al Hijo, porque siendo invisible, se hizo hombre, tomó nuestra carne y el nombre de Jesús de Nazaret, caminó por esta tierra, trabajó, compartió nuestra vida, se hizo el rostro humano de la misericordia de Dios, culminando la entrega de toda su vida con su muerte en la cruz, abrió para la humanidad el camino hacia Dios. Ahora, cuando decimos Espíritu Santo, ya no es tan fácil imaginar, porque ¿cómo podemos representar un espíritu? En los evangelios se dice que en el bautismo de Jesús el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y desde entonces es así como se lo suele representar. En el evangelio que vamos a escuchar este domingo, Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. Jesús se está despidiendo de sus discípulos antes de su pasión, muerte y resurrección. Como todas las veces que una persona querida nos dice que se va, eso produce gran tristeza en los amigos de Jesús. Sin embargo, Jesús promete que no los dejará solos y anuncia que les enviará un Paráclito. Vamos a volver a hablar del Espíritu Santo más adelante en algún otro programa, pero yo quiero detenerme hoy en esa palabra rara, Paráclito. Es una palabra griega. Los evangelios, en la forma que los conocemos hoy, fueron escritos en griego. Entender esa palabra nos va a ayudar a entender un poco más quién es el Espíritu Santo y qué puede hacer por nosotros. Vamos a empezar por la segunda parte de esa palabra Paráclito. Paráclito. Ese clito viene de un verbo griego que significa llamar a alguien. Entonces, la primera cosa que nos dice esta palabra Paráclito es que el Espíritu Santo es alguien al que podemos llamar, al que podemos invocar cuando lo necesitamos. La primera parte de Paráclito es para.
es el mismo para que encontramos en otra palabra griega, paralelas, y quiere decir al lado. Las líneas paralelas son las que van una al lado de la otra. Entonces, lo que nos dice esta palabra, ahora sí entera, Paráclito, es que el Espíritu Santo es el que podemos llamar para que esté a nuestro lado en el momento en que necesitamos apoyo, fortaleza y consuelo. Pero la historia de esta palabra sigue, y tal vez les sorprenda un poco por dónde. Cuando la Biblia se traduce al latín, la palabra griega paráclito se convierte en la palabra latina advocatus. Ad quiere decir al lado, como en adjunto, y vocatus, llamado, como en vocación, que es el llamado que siente una persona en la vida. Y de esa palabra latina advocatus viene nuestra palabra abogado. Si tenemos que recurrir a un abogado es porque, nos hemos metido en algún lío, tenemos algún conflicto que hay que resolver legalmente. Pero cuando hemos sufrido una injusticia, cuando nos sentimos indefensos, todos valoramos el encontrar un buen abogado que nos defienda, que nos acompañe, que nos dé confianza. Hay muchísimas películas donde aparecen el abogado y su defendido. Y vemos cómo el abogado es el que habla por su cliente, el que dice en nombre de la persona que defiende, mi cliente se declara inocente. Los primeros cristianos nos han dejado el testimonio de haber sentido muy cerca, de haber sentido al lado al Espíritu Santo cuando eran perseguidos, cuando tenían que presentarse ante un tribunal solo por el hecho de ser cristianos. Ahí se hacían verdad las palabras de Jesús. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. No son ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablaba como abogado defensor. Dije testimonio de los primeros cristianos, pero hoy sigue habiendo mártires, es decir, testigos en los que habla el Espíritu Santo. Lo ha recordado hace pocos días el Papa Francisco, que ha hecho memoria de los nuevos mártires, de tantos cristianos asesinados por las desequilibradas ideologías del siglo pasado y asesinados solo porque eran discípulos de Jesús. Sigue diciendo el Papa, el recuerdo de estos heroicos testimonios antiguos y recientes nos confirma en la conciencia que la Iglesia es una iglesia de mártires, una iglesia de testigos. Ellos han tenido la gracia de confesar a Jesús hasta el final, hasta la muerte. Ellos sufren, ellos dan la vida y nosotros recibimos la bendición de Dios por su testimonio. Y existen también, agregó Francisco, tantos mártires escondidos, hombres y mujeres fieles a la fuerza humilde del amor, fieles a la voz del Espíritu Santo, que en la vida de cada día buscan ayudar a los hermanos y amar a Dios sin reservas. Amigas, amigos, gracias por su atención. Nos encontramos la semana que viene y que Dios los bendiga. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso.
el mayor consuelo.